El reloj de pared del restaurante, la pérgola dorada, marcaba la 1 de la tarde, la hora punta en la que el bullicio de los cubiertos y las risas de los comensales se mezclaban con el aroma de especias y carnes asadas. En medio de ese caos organizado se movía Lidia, una camarera de 45 años con una sonrisa que desafiaba su cansancio crónico. Lidia no era solo una empleada, para muchos clientes habituales, ella era el alma del lugar, la mujer que recordaba si te gustaba el café con poca azúcar o si preferías la mesa cerca de la ventana. Sin embargo, ese martes lluvioso, la rutina de Lidia se vio interrumpida por una figura que contrastaba violentamente con la elegancia del local. Un anciano de unos 74 años, vestido con una chaqueta de lana gris llena de parches y un sombrero desgastado que sostenía con manos temblorosas, se había sentado tímidamente en la mesa más apartada, cerca de la cocina. Su presencia era como una mancha en un lienzo perfecto, y las miradas de desaprobación de los clientes más respetables no tardaron en aparecer. El dueño del restaurante, Ignacio, un hombre de 50 años obsesionado con la imagen y las ganancias, observaba la escena desde su mesa reservada al fondo, donde solía almorzar mientras vigilaba a su personal como un halcón. Ignacio frunció el ceño al ver al anciano. Lidia. Llamó con un chasquido de dedos que resonó más fuerte que cualquier palabra. Lidia se acercó rápidamente, alisándose el delantal. «¿Sí, señor Ignacio?», preguntó con su habitual cortesía. «Saca a ese vagabundo de ahí. Este no es un comedor de beneficencia. Espanta a la clientela decente», ordenó Ignacio sin siquiera mirar al anciano a los ojos. Lidia sintió un nudo en el estómago. Miró al hombre mayor, cuyos ojos acuosos reflejaban una mezcla de hambre y dignidad herida. «Señor, está lloviendo a cántaros y el pobre hombre solo está descansando. Tal vez quiera pedir algo», intentó razonar Lidia, pero la mirada de Ignacio se endureció. «Si no tiene dinero para pagar, no tiene derecho a sentarse. Es simple, Lidia. Negocios son negocios». Lidia caminó hacia la mesa del anciano con el corazón encogido. Al acercarse, notó que el hombre, a quien llamaremos don Anselmo, intentaba contar unas monedas cobrizas sobre el mantel blanco, monedas que claramente no alcanzaban ni para una botella de agua en aquel sitio exclusivo. «Buenas tardes, señor», dijo Lidia con suavidad, ignorando la orden de expulsión inmediata. Don Anselmo levantó la vista, y Lidia vio en esos ojos una historia de vida dura pero honesta. «Perdone, señorita, solo quería resguardarme un poco del frío. Sé que no me alcanza para nada de este menú tan elegante», murmuró él con voz ronca, empezando a recoger sus monedas con dedos artríticos. Lidia miró hacia la mesa de Ignacio, quien la vigilaba con impaciencia, y luego miró el plato de estofado caliente que acababa de salir por error de la cocina y que el chef iba a desechar. Tomó una decisión en una fracción de segundo, una decisión que cambiaría su destino. «No se preocupe por el dinero hoy, abuelo», susurró Lidia, bloqueando la visión de Ignacio con su cuerpo. «Hoy es día de cortesía para nuevos clientes». Era una mentira piadosa, pero necesaria. Lidia fue a la cocina, rescató el plato de estofado de carne con papas humeantes y se lo llevó a don Anselmo, acompañado de una cesta de pan recién horneado. La expresión del anciano se transformó. La sorpresa dio paso a una gratitud tan profunda que sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios se lo pague, hija. No he comido caliente en 2 días», confesó él, tomando la cuchara con una avidez que rompió el corazón de Lidia. Mientras don Anselmo comía, Lidia se mantuvo cerca, rellenando su vaso de agua y asegurándose de que nadie lo molestara. Por primera vez en mucho tiempo, don Anselmo se sintió humano, visto y respetado, no por su billetera, sino por su existencia. Hacemos una pausa aquí, amigos de Rutas Fascinantes. La valentía de Lidia al desafiar una orden injusta para alimentar a un anciano hambriento nos recuerda que la verdadera autoridad no viene del cargo, sino del corazón. En un mundo donde a menudo valoramos más las apariencias que a las personas, gestos como este son revolucionarios. Quiero preguntarles algo importante. ¿Alguna vez han tenido que desobedecer una regla para hacer lo correcto? ¿O han sido testigos de una injusticia similar? Comenten desde qué ciudad nos están viendo y compartan su opinión. A veces, un plato de comida caliente
vale más que todo el oro del mundo. Sin embargo, la bondad de Lidia no pasó desapercibida para los ojos vigilantes de Ignacio. El dueño, al ver que el vagabundo no solo no se había ido, sino que estaba comiendo uno de los platos más caros de la carta, se puso rojo de ira. Se levantó de su silla, tirando la servilleta con violencia, y marchó hacia la mesa de don Anselmo. «¿Qué significa esto, Lidia?», bramó Ignacio, haciendo que varios clientes se giraran asustados. Don Anselmo dejó caer la cuchara, asustado por el tono agresivo. «Señor Ignacio, el plato iba a ser tirado a la basura. Era un error de la cocina. No le costó nada al restaurante», explicó Lidia, tratando de mantener la calma. «No me importa. Regalar comida sienta un precedente terrible. Si le das a uno, mañana tendré una fila de mendigos en mi puerta. Estás despedida. Recoge tus cosas y lárgate ahora mismo». El silencio que siguió a los gritos de Ignacio fue sepulcral. Lidia miró a su jefe, incrédula. Llevaba 5 años trabajando allí. Nunca había faltado, nunca había robado, y ahora la echaban como a un perro por un acto de caridad. «Ignacio, por favor, tengo 2 hijos en la universidad. No puede hacerme esto», suplicó Lidia, tragándose su orgullo. Pero Ignacio era implacable. «Deberías haber pensado en tus hijos antes de desobedecerme. Fuera de aquí». Don Anselmo intentó intervenir, levantándose con dificultad. «Señor, no la despida por mi culpa. Yo pagaré. Trabajaré lavando platos». Ignacio soltó una carcajada cruel. «¿Tú? Mírate. Apenas puedes mantenerte en pie. No necesito tu ayuda ni tu dinero sucio. Lárguense los 2». La humillación era pública y total. Lidia, con lágrimas de impotencia, se quitó el delantal y lo dejó sobre la mesa. Lidia ayudó a don Anselmo a ponerse su abrigo y juntos caminaron hacia la salida bajo la lluvia que no cesaba. Fuera del restaurante, el aire frío golpeó sus rostros, pero Lidia sentía más frío por dentro. «¿Qué voy a hacer ahora?», sollozó cubriéndose la cara con las manos. Don Anselmo la miró con una tristeza infinita. «Perdóname, hija. He arruinado tu vida. Solo quería un poco de calor y terminé dejándote en la calle». Lidia se secó las lágrimas y le tomó las manos arrugadas al anciano. «No, abuelo, usted no tiene la culpa de la crueldad de otros. Hice lo que mi conciencia me dictó. Si me despiden por ser humana, entonces ese lugar no me merecía». A pesar de sus palabras valientes, el miedo al futuro incierto la carcomía. Don Anselmo sacó de su bolsillo un pequeño papel arrugado y escribió un número de teléfono con un lápiz gastado. «Toma esto, Lidia», dijo don Anselmo, entregándole el papel con solemnidad. «No tengo dinero ahora, pero tengo conocidos. Llama a este número mañana a las 10 de la mañana. Pregunta por el señor César. Dile que Anselmo te envía. Quizás él pueda ayudarte a encontrar otro empleo». Lidia tomó el papel sin mucha esperanza, pensando que sería algún otro trabajo mal pagado o temporal, pero agradeció el gesto para no hacer sentir mal al anciano. «Gracias, don Anselmo. Cuídese mucho, por favor». Se despidieron en la parada del autobús, 2 almas golpeadas por la injusticia del sistema, sin saber que ese pequeño papel era la llave de un giro del destino que nadie, absolutamente nadie, podría haber predicho. Lidia regresó a su casa esa noche con el corazón roto, sin saber cómo decirle a sus hijos que su madre estaba desempleada. Al día siguiente, Lidia se despertó con la angustia pesando en su pecho. Revisó sus ahorros. Apenas le alcanzaban para un mes de alquiler. La desesperación comenzó a nublar su mente, pero recordó la promesa que le hizo a don Anselmo. «No pierdo nada con llamar», pensó. Marcó el número del papel con manos temblorosas. El tono sonó 3 veces antes de que una voz masculina, firme y profesional, contestara: «Bufete de abogados y asociados. Castillo, buenos días. Le habla la secretaria del licenciado César. ¿En qué puedo ayudarle?». Lidia se quedó paralizada. ¿Un bufete de abogados? ¿Qué tenía que ver un anciano indigente con un bufete prestigioso? Buenos días. Llamo de parte de don Anselmo. Me dijo que preguntara por el señor César». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido de un cambio notable en el tono de la secretaria. «Un momento, por favor. No cuelgue».
Lidia esperó en la línea con el corazón latiendo desbocado, imaginando todo tipo de escenarios. ¿Se había equivocado de número? ¿Era una broma cruel? La música de espera, una melodía clásica suave, parecía durar una eternidad. De repente, la música se cortó y una voz grave y autoritaria, pero amable, resonó en el auricular. «Buenos días. ¿Hablo con Lidia?» La mujer tragó saliva. «Sí, soy yo. Don Anselmo me dio este número». «Lo sé, Lidia. He estado esperando su llamada», interrumpió el hombre, que se identificó como César Castillo. «Anselmo me ha contado lo que sucedió ayer en La Pérgola Dorada. Me ha hablado de su injusto despido y, sobre todo, de su inmensa generosidad». Lidia se sintió confundida. ¿Cómo podía un abogado importante saber tantos detalles tan rápido? «¿Usted conoce a don Anselmo?», preguntó con timidez. «Conozco a Anselmo mejor que nadie», respondió César con una calidez enigmática. «Lidia, necesito verla hoy mismo. No se preocupe por buscar trabajo. De hecho, quiero ofrecerle una propuesta laboral que creo que le interesará mucho más que servir mesas para un jefe ingrato. ¿Podría venir a mis oficinas en el centro a las 2 de la tarde? La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad, pero la curiosidad y la necesidad empujaron a Lidia a aceptar. «Ahí estaré, señor Castillo». Colgó el teléfono sintiéndose como en un sueño. Se vistió con su mejor traje, un conjunto sencillo pero pulcro que usaba para las entrevistas escolares de sus hijos, y se dirigió al centro de la ciudad, donde los rascacielos de cristal reflejaban el sol que finalmente había salido tras la lluvia. Al llegar al edificio del bufete Castillo, Lidia quedó impresionada por el lujo del lugar. Pisos de mármol, recepcionistas impecables y una vista panorámica de toda la ciudad. Se sentía pequeña, fuera de lugar, recordando las palabras de Ignacio sobre su clase. Sin embargo, cuando anunció su nombre en la recepción, fue tratada con una deferencia sorprendente. «La están esperando, señora Lidia. Pase por aquí, por favor». Fue conducida a una sala de juntas enorme, con una mesa de caoba tan larga que parecía no tener fin. Y allí, sentado en la cabecera, no estaba un abogado desconocido. Estaba don Anselmo, pero no el Anselmo mendigo de ayer. Este Anselmo vestía un traje italiano hecho a medida. Estaba afeitado, peinado y lucía una vitalidad que la dejó sin aliento. A su lado, de pie, estaba César, el hombre del teléfono. Lidia se detuvo en seco en la puerta, con la boca abierta. «¿Don Anselmo?», tartamudeó, incapaz de procesar la transformación. El anciano sonrió, esa misma sonrisa bondadosa que ella había visto bajo la suciedad del día anterior, y se levantó para recibirla. «Bienvenida, Lidia. Por favor, siéntate. Creo que te debo una explicación y una disculpa por el teatro». César le acercó una silla y Lidia se dejó caer en ella, aturdida. «No entiendo nada. Ayer usted no tenía ni para un pan, y hoy», balbuceó ella, señalando el entorno lujoso. Anselmo suspiró entrelazando sus manos sobre la mesa. «Lidia, mi nombre completo es Anselmo Valdivia. Soy el dueño mayoritario de este edificio y socio fundador de varias empresas en la ciudad, incluyendo el grupo inversor que es dueño del local donde está La Pérgola Dorada». La revelación golpeó a Lidia como un rayo. El vagabundo al que había alimentado era, en realidad, uno de los hombres más ricos de la ciudad. «Pero, ¿por qué?», preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas de confusión. «¿Por qué vestirse así? ¿Por qué pasar hambre?». Anselmo se puso serio, y una sombra de tristeza cruzó su mirada. «Porque estoy viejo, Lidia, y estoy cansado de la hipocresía. Toda mi vida he estado rodeado de gente que me sonríe por mi dinero, que me abre puertas por mi apellido. Hace poco perdí a mi esposa, y me sentí más solo que nunca en mi mansión llena de sirvientes. Quería saber si todavía quedaba humanidad genuina en el mundo. Si alguien sería capaz de ayudar a un viejo inútil sin esperar nada a cambio. Así que empecé a hacer este experimento social». Anselmo continuó su relato, y Lidia escuchaba fascinada. «He visitado varios de mis negocios y otros locales de la ciudad, vestido como un indigente. En la mayoría me han ignorado. En algunos me han echado con insultos, pero ayer, en La Pérgola, fue la primera vez que alguien arriesgó su propio bienestar por mí.
Tú, Lidia, no solo me diste comida, me diste dignidad, te enfrentaste a tu jefe, pusiste en riesgo tu sustento, solo para que un viejo desconocido no pasara frío. Anselmo extendió su mano y tomó la de Lidia. Eso, querida, no tiene precio, y me demostró que tú eres exactamente el tipo de persona que necesito a mi lado. Hacemos una pausa reflexiva aquí, comunidad de rutas fascinantes. ¡Qué giro tan impresionante! Don Anselmo no buscaba comida, buscaba corazones puros, y encontró a Lidia. Esto nos enseña una lección poderosa. Nunca juzgues a un libro por su portada, ni a una persona por su ropa. La verdadera riqueza de Anselmo no estaba en su cuenta bancaria, sino en su sabiduría para buscar la verdad. Quiero preguntarles, ¿cómo reaccionarían ustedes si descubrieran que la persona a la que ayudaron es millonaria? ¿Cambiaría eso la pureza de su acto? Escriban la palabra humildad en los comentarios si creen que la bondad debe ser ciega al estatus social. ¿Qué necesita de mí, don Anselmo?, preguntó Lidia, todavía procesando el shock. No soy abogada, ni empresaria. Solo sé servir mesas y administrar un hogar. Anselmo sonrió con picardía. Precisamente, sabes administrar, sabes tratar a la gente y tienes una brújula moral inquebrantable. Ignacio, el hombre que te despidió, es un buen administrador de números, pero un pésimo líder humano. Ha olvidado que un negocio de servicio se trata de servir, no de humillar. Y yo, como dueño del local, tengo la potestad de decidir quién lo gestiona. Lidia abrió los ojos desmesuradamente al entender hacia dónde iba la conversación. César intervino, pasándole una carpeta azul. Lidia, el señor Valdivia quiere rescindir el contrato de arrendamiento de Ignacio por violación de las cláusulas de ética y buena conducta, y quiere ofrecerte a ti la gerencia general del nuevo restaurante que abriremos en ese mismo lugar. Lidia miró la carpeta, temblando. ¿Yo? ¿Gerente? Pero Ignacio lleva años allí. Él no se va a ir sin pelear. Anselmo asintió. Lo sé, y por eso necesitamos hacer esto bien. Ignacio no sabe quién soy yo. Él cree que el dueño del local es una corporación sin rostro. Mañana, César y yo iremos a La Pérgola para una inspección sorpresas de los dueños. Y quiero que tú vengas con nosotros. Quiero que entres por esa puerta principal, no como la mesera despedida, sino como mi socia. La idea aterraba a Lidia, pero también encendía una chispa de justicia en su interior. Recordó la humillación, la risa cruel de Ignacio, y pensó en todos los otros empleados que seguramente sufrían bajo su tiranía. «Lo haré», dijo Lidia con firmeza, levantando la barbilla. «Lo haré por mí, por mis hijos y por todos los Anselmos que Ignacio ha despreciado». El plan estaba trazado. Al día siguiente, a la misma hora del almuerzo, un coche de lujo negro se estacionó frente a La Pérgola Dorada. Ignacio, que estaba regañando a un nuevo mesero por dejar caer una servilleta, vio el coche y se arregló la corbata, pensando que llegaba algún cliente VIP, tal vez un político o un famoso. Salió a la entrada con su mejor sonrisa falsa para recibir a los visitantes. El chófer abrió la puerta trasera y bajó primero César, impecable en su traje gris. Luego bajó don Anselmo, irreconocible para Ignacio en su traje de 3 piezas y con un bastón de ébano. Y finalmente, del otro lado, bajó Lidia. Llevaba un vestido elegante que Anselmo le había insistido en comprar y caminaba con una seguridad que nunca antes había tenido. La sonrisa de Ignacio se congeló en una mueca de confusión y horror absoluto al reconocerla. Ignacio parpadeó varias veces, tratando de reconciliar la imagen de la mujer elegante frente a él con la camarera que había echado a gritos hacía menos de 24 horas. «¿Lidia?», preguntó con un tono que mezclaba desprecio y desconcierto. «¿Qué haces aquí? Te dije que no volvieras a pisar mi restaurante». Ignacio ni siquiera miró a los 2 caballeros que la acompañaban. Su arrogancia lo cegaba, asumiendo que Lidia había traído a algún abogado de oficio barato o a un pariente para rogar por su liquidación. «Lidia no viene a pedirte nada, Ignacio», intervino César con una voz de barítono que cortó el aire como un cuchillo afilado. «Ella viene como invitada de honor de los dueños del edificio». Ignacio soltó una risa nerviosa y condescendiente. «¿Dueños? Yo trato directamente con la administración corporativa. Por favor,
No me hagan perder el tiempo. Tengo clientes importantes que atender. Nosotros somos esos clientes importantes, dijo don Anselmo, dando un paso al frente y apoyando su bastón con autoridad sobre el suelo de adoquines de la entrada. Sin esperar invitación, Anselmo avanzó hacia la puerta, obligando a Ignacio a apartarse. Lidia caminó a su lado, con el corazón latiendo en la garganta, pero manteniendo la cabeza alta. Al entrar al salón comedor, el efecto fue inmediato. El murmullo de las conversaciones cesó gradualmente. Los meseros, antiguos compañeros de Lidia, se quedaron congelados con las bandejas en las manos al verla entrar vestida como una ejecutiva, escoltada por dos hombres que emanaban poder. Ignacio, sudando frío pero intentando recuperar el control, corrió tras ellos. Si insisten en quedarse, tengo una mesa libre al fondo, cerca del baño, dijo con malicia, intentando humillarla una vez más. Anselmo se detuvo en medio del salón y giró lentamente para enfrentar a Ignacio. No, esa mesa no me gusta, dijo con calma, señalando hacia el rincón oscuro cerca de la cocina, la misma mesa donde había sido humillado el día anterior. Prefiero aquella, la mesa número 5. Tiene una vista excelente de la crueldad humana. Ignacio frunció el ceño, confundido. ¿La 5? Pero si es la peor mesa del local, señor, tenemos reservados VIP. Insisto, cortó Anselmo. El grupo se dirigió a la humilde mesa y se sentaron. Ignacio, visiblemente incómodo por la excentricidad de estos nuevos ricos, chasqueó los dedos para llamar a un camarero. ¿Qué desean ordenar? Recomiendo el salmón importado o el filete miñón, ofreció tratando de inflar la cuenta. Anselmo lo miró fijamente a los ojos, con una intensidad que hizo temblar al gerente. Yo quiero el estofado de carne con papas, ese que iban a tirar a la basura ayer. El color desapareció del rostro de Ignacio. Sus ojos saltaron de Anselmo a Lidia y luego de vuelta al anciano. La mención del estofado específico, el plato de la basura, encendió una alarma en su cerebro, pero su ego se negaba a aceptar la realidad. Señor, que ese plato no está en el menú. Hubo un incidente ayer con un vagabundo y... ¿Un vagabundo?, interrumpió Anselmo, sacando de su bolsillo interior el viejo sombrero gris desgastado que llevaba el día anterior y poniéndolo suavemente sobre el mantel blanco e inmaculado. Mire bien este sombrero, Ignacio. ¿Le suena familiar? ¿O quizás reconoce mi voz ahora que no estoy temblando de frío? El silencio en el restaurante era absoluto. Los clientes de las mesas cercanas habían dejado de comer para observar la escena, intuyendo que algo monumental estaba ocurriendo. Ignacio retrocedió un paso, chocando con una silla vacía. La comprensión lo golpeó como un mazo físico. Miró las facciones de Anselmo, los mismos ojos grises, las mismas manos marcadas por el tiempo, pero ahora rodeadas de un aura de poder intocable. No, no puede ser, susurró Ignacio, con la voz quebrada. Usted apestaba. Era un pordiosero. Era un hombre hambriento poniéndote a prueba, corrigió Anselmo con voz tronadora, levantándose de la silla. Su estatura parecía haberse duplicado. Soy Anselmo Valdivia, dueño de este edificio y presidente del Grupo Valdivia. Y tú, Ignacio, acabas de reprobar la prueba más importante de tu carrera, la prueba de la humanidad básica. La revelación causó un jadeo colectivo en el restaurante. Los meseros se miraron entre sí, algunos ocultando sonrisas de satisfacción al ver al tirano acorralado. Hacemos una pausa cargada de tensión. Familia de rutas fascinantes. El momento en que la máscara de Ignacio cae es simplemente satisfactorio. Ver cómo la arrogancia se desmorona ante la verdad es una lección de vida que todos deberíamos recordar. El poder es efímero, pero la dignidad es eterna. Ignacio pensó que estaba pateando a un nadie, y estaba pateando su propio futuro. Quiero preguntarles, ¿alguna vez han visto a alguien recibir una dosis de karma instantáneo como esta? ¿Creen que Ignacio merece una segunda oportunidad o el despido es justo? Escriban la palabra justicia en los comentarios si creen que cada uno cosecha lo que siembra. Sigamos viendo el desenlace. César, el abogado, aprovechó el momento de parálisis de Ignacio para abrir su maletín y sacar un documento legal con sellos oficiales. Señor Ignacio, como representante legal del Grupo Valdivia,
Le notifico que estamos ejerciendo la cláusula de rescisión inmediata de su contrato de gestión por conducta impropia, discriminación y daño a la imagen de la propiedad, Hunters, declaró César con tono profesional, entregándole el documento. Ignacio lo tomó con manos temblorosas, casi dejándolo caer. Esto es ilegal. Tengo derechos. Llevo 10 años levantando este lugar, gritó, intentando recuperar algo de autoridad, pero sonó más como el chillido de un animal acorralado. Usted no levantó nada, replicó Anselmo. Usted explotó a su personal y discriminó a quienes no encajaban en su foto perfecta, y eso se acaba hoy. Desesperado, Ignacio buscó una salida y sus ojos se posaron en Lidia, quien había permanecido en silencio, observando la justicia divina operar. Lidia, diles algo, suplicó Ignacio, cambiando su tono agresivo por uno patético. Tú me conoces. Sabes que estaba bajo mucha presión. Fue un mal día. Tengo familia, igual que tú, ayúdame. Lidia miró al hombre que ayer se había burlado de la necesidad de sus hijos. Podría haber sentido satisfacción, venganza o rencor, pero Lidia era diferente. Sentía lástima. Ignacio, dijo ella con voz suave pero firme, ayer te rogué por mi trabajo y te reíste. No te deseo el mal, de verdad. Espero que encuentres otro empleo donde aprendas que las personas valen más que el dinero, pero no te ayudaré a quedarte aquí para seguir humillando a mis compañeros. Anselmo asintió con aprobación ante la elegancia de Lidia y se dirigió a todo el personal del restaurante que se había congregado cerca de la cocina. Atención a todos, anunció con voz fuerte. A partir de este momento, la administración de La Pérgola Dorada cambia de manos. El señor Ignacio ya no trabaja aquí. Hubo un murmullo de emoción contenida entre los cocineros y meseros. La nueva gerente general, con plenos poderes para reestructurar el equipo y mejorar sus condiciones laborales, es la señora Lidia. Un silencio de incredulidad duró un segundo, seguido de un estallido de aplausos espontáneos. El chef salió de la cocina y fue el primero en abrazar a Lidia, quien lloraba de emoción. No eran aplausos de protocolo, eran aplausos de liberación. Seguridad, por favor, acompañe al señor Ignacio a recoger sus cosas personales y escóltenlo hasta la salida, ordenó César. 2 guardias de seguridad del edificio, que habían estado esperando la señal discretamente en la entrada, se acercaron a Ignacio. El exgerente, rojo de vergüenza y derrotado, miró alrededor buscando algún aliado, pero solo encontró miradas de indiferencia o alivio. Caminó hacia su oficina con la cabeza gacha, el mismo paseo de la vergüenza que había obligado a Lidia a hacer el día anterior. Al salir por la puerta giratoria con su caja de cartón, la lluvia volvió a caer, como si el cielo estuviera limpiando el lugar de su mala energía. Dentro, Lidia se secó las lágrimas, se puso de pie y miró a su equipo. La era del terror había terminado. La era de la empatía acababa de comenzar. La transición en La Pérgola Dorada no fue sencilla, pero sí liberadora. Los primeros días de Lidia como gerente estuvieron marcados por el desafío de reorganizar un sistema que había estado basado en el miedo. Sin embargo, su enfoque fue radicalmente opuesto al de Ignacio. Lidia reunió a cocineros, meseros y personal de limpieza y les dijo: «Aquí nadie es invisible. Si el lavaplatos falla, el restaurante se detiene. Todos somos engranajes del mismo reloj». Implementó horarios justos, permitió que el personal se llevara la comida sobrante al final del día en lugar de tirarla, y creó un ambiente de camaradería que pronto se reflejó en el servicio. Los clientes notaron el cambio. La comida parecía saber mejor cuando se servía con una sonrisa genuina y no forzada. Las ganancias, lejos de caer como Ignacio había predicho con malicia, aumentaron. La gente comenzó a llenar el local no solo por la comida, sino por la calidez humana que ahora emanaba de cada rincón, convirtiendo al restaurante en un verdadero hogar. Una de las primeras medidas oficiales de Lidia fue institucionalizar la Mesa de Don Anselmo. La mesa número 5, aquella en el rincón oscuro donde todo había comenzado, fue redecorada y reservada permanentemente, no para VIPs ni políticos, sino para invitados especiales, personas que, como Anselmo aquel día, necesitaban un plato de comida caliente
pero no tenían cómo pagarlo. Lidia instruyó a su personal para tratar a estos comensales con la misma dignidad que a un millonario. En la mesa, 5 se sirve con cubiertos de plata y se ofrece el menú completo. Ordenó. La iniciativa, aunque discreta al principio, se corrió de voz en voz. El restaurante se convirtió en un símbolo de solidaridad en la ciudad. Don Anselmo, recuperado y feliz, iba a comer allí todos los viernes, siempre sentándose en la mesa 5, a veces compartiendo el pan con algún desconocido que la vida había tratado mal, sonriendo al ver su obra maestra en manos de Lidia. Los meses pasaron y la vida de Lidia floreció. Con su nuevo salario, pudo pagar las matrículas universitarias de sus hijos sin agobios y saldar deudas antiguas. Pero el dinero no la cambió. Seguía siendo la misma mujer que saludaba a todos por su nombre. Sin embargo, no todo era perfecto. Lidia comenzó a notar que los viernes de visita de don Anselmo se volvían irregulares. A veces llamaba para cancelar, alegando cansancio o chequeos médicos. La vitalidad que el anciano había mostrado el día del despido de Ignacio parecía estar apagándose lentamente, como una vela que ha ardido con demasiada intensidad. César, el abogado y fiel amigo de Anselmo, visitaba el restaurante con el rostro cada vez más preocupado. El señor Valdivia es fuerte, Lidia, pero el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los hombres de acero, le confesó una tarde. Lidia sintió un frío en el corazón, intuyendo que se acercaba una despedida para la cual no estaba preparada. Una mañana lluviosa, muy parecida a aquella en la que se conocieron, el teléfono de la oficina de Lidia sonó. Era César. Su voz, usualmente firme, sonaba quebrada. Lidia, don Anselmo ha sido hospitalizado. Está pidiendo verte. Dice que es urgente. Lidia dejó todo lo que estaba haciendo. Encargó el restaurante a su subgerente y corrió al hospital privado donde estaba internado su mentor. Al entrar en la habitación, el contraste fue doloroso. El hombre poderoso de trajes italianos se veía pequeño y frágil en la cama clínica, conectado a monitores que pitaban rítmicamente. Sin embargo, sus ojos grises conservaban esa chispa de inteligencia y bondad. Al ver a Lidia, Anselmo intentó sonreír y extendió una mano temblorosa, llena de vías intravenosas. Lidia, mi querida socia, gracias por venir. Tenía miedo de irme sin decirte la verdad completa, susurró con voz débil. Hacemos una pausa emotiva aquí. Familia de rutas fascinantes. La fragilidad de don Anselmo nos recuerda que todos, ricos o pobres, enfrentamos el mismo destino final. Lo único que nos llevamos es el amor que dimos y las vidas que tocamos. Anselmo pasó de ser un mendigo, despreciado, a ser un mentor amado. Todo gracias a que Lidia supo ver su alma. Quiero invitarles a reflexionar sobre la huella que estamos dejando. ¿Cómo les gustaría ser recordados? Escriban la palabra legado en los comentarios si creen que nuestras acciones pesan más que nuestras posesiones. Sigamos escuchando la última confesión de don Anselmo. Lidia tomó la mano del anciano, conteniendo las lágrimas. No hable de irse, don Anselmo. Todavía tenemos muchas mesas que servir. Anselmo negó levemente con la cabeza. No, hija, mi turno ha terminado, pero necesito confesarte algo. ¿Sabes por qué me afectó tanto la crueldad de Ignacio? Porque yo fui como él. La confesión dejó a Lidia helada. Hace muchos años, cuando construí mi imperio, era arrogante, pisoteaba a la gente, pensaba que el dinero lo justificaba todo. Por esa arrogancia perdí a mi única hija. Ella se enamoró de un hombre humilde, un artista, y yo la repudié, la eché de casa, tal como Ignacio te echó a ti. Ella murió años después en un accidente, lejos de mí sin haberme perdonado. Nunca conocí a mis nietos, si es que los tuve. Las lágrimas rodaban por las mejillas arrugadas de Anselmo. Cuando te vi defender a un viejo inútil, vi en ti la compasión que yo le negué a mi propia sangre. Tú me salvaste, Lidia, no del hambre, sino de morir siendo un monstruo. Lidia apretó la mano de Anselmo, conmovida hasta la médula. Entendió entonces que el experimento social de Anselmo no era solo para juzgar a otros, sino para buscarse el perdón a sí mismo, buscando en extraños la bondad que él no tuvo. Usted no es un monstruo, Anselmo. Usted cambió.
y ha ayudado a tanta gente, incluyéndome a mí. Su hija, donde quiera que esté, sabría que su arrepentimiento es real. Anselmo cerró los ojos, pareciendo encontrar paz en las palabras de ella. Gracias, Lidia, ahora puedo descansar. Pero antes, César tiene un sobre. Es mi última voluntad. Prométeme que seguirás usando tu corazón como brújula, no tu billetera. Lo prometo, juró Lidia. Minutos después, el monitor cardíaco emitió un sonido continuo y agudo. La mano de Anselmo se relajó entre las de Lidia. El hombre que había entrado en su vida como un mendigo se iba como un padre. El funeral de Anselmo Valdivia fue un evento que la ciudad no olvidaría, pero no por el lujo, sino por la asistencia. La iglesia estaba abarrotada, pero no solo de empresarios y socios. Había gente humilde, personas que Anselmo había ayudado en secreto a través de fundaciones anónimas y, por supuesto, todo el personal de La Pérgola Dorada. Lidia estaba en primera fila, vestida de negro, devastada pero serena. César se mantuvo a su lado como un guardián silencioso. Muchos se acercaron a dar el pésame, sorprendidos de ver a la gerente de un restaurante presidiendo el duelo junto al abogado de la familia. La prensa especulaba sobre la herencia, sobre qué pasaría con el imperio Valdivia al no haber herederos conocidos. Nadie imaginaba la bomba que estaba a punto de estallar en la lectura del testamento. 3 días después del entierro, Lidia fue citada nuevamente a la imponente sala de juntas del bufete Castillo. Esta vez, la silla de la cabecera estaba vacía, y su ausencia llenaba la habitación de melancolía. César, con ojeras marcadas por el duelo de perder a su mejor amigo, abrió una carpeta lacrada sobre la mesa. Lidia, como sabes, Anselmo no tenía familia viva reconocida. Durante años buscamos rastros de su hija o posibles nietos, pero nunca encontramos nada. Anselmo dedicó sus últimos años a buscar a alguien digno de continuar su visión. César hizo una pausa y miró a Lidia a los ojos. El testamento es claro y ha sido validado por 3 notarios para evitar impugnaciones de socios buitres. Anselmo quería asegurarse de que lo que construyó no cayera en manos de otro Ignacio. César deslizó el documento hacia Lidia. Lidia, Anselmo te ha nombrado heredera universal de sus acciones en el Grupo Valdivia, lo que te convierte en la dueña mayoritaria de varios edificios en el centro, incluyendo el local del restaurante y su mansión personal. Lidia se quedó sin aliento, incapaz de tocar el papel. César, esto es una locura. Yo no puedo aceptar esto. Soy mesera, no magnate. César sonrió con tristeza. Anselmo sabía que dirías eso. Por eso dejó una carta personal para ti. Pero hay una condición específica en el testamento. Una cláusula inusual que debes cumplir para aceptar la herencia. Tiene que ver con la mesa de la dignidad y con una persona específica que Anselmo quería que buscaras. Lidia abrió la carta con manos temblorosas, sin saber que la última voluntad de Anselmo traería de vuelta a un fantasma del pasado que pondría a prueba su corazón una vez más. Lidia leyó la carta con lágrimas, nublando su vista. La caligrafía de Anselmo era temblorosa pero clara en su intención. Querida Lidia, si estás leyendo esto, es porque mi tiempo se agotó. Mi fortuna es tuya. Te la has ganado con tu corazón. Pero hay una parte de mi historia que quedó inconclusa. Hace 6 meses, mis investigadores encontraron a mi nieto. Se llama Gabriel. Es un joven pintor que vive en la precariedad en el barrio de San Telmo, tal como vivió su madre cuando la eché. No tuve el valor de acercarme a él. La vergüenza de haber sido el causante de la desgracia de su madre me paralizó. Solo lo observé de lejos, comprándole cuadros anónimamente. Mi condición para que aceptes la herencia es que lo busques, pero no le des el dinero de golpe. Dale trabajo, conócelo, y si tiene tu nobleza, compártelo todo con él. Sé la abuela que yo no supe ser. Lidia apretó la carta contra su pecho, sintiendo el peso de la responsabilidad y el honor de esa última misión. Al día siguiente, Lidia dejó el restaurante en manos de su equipo y se dirigió al barrio bohemio que indicaba la carta. Caminó por calles adoquinadas, llenas de artistas callejeros, hasta que lo vio. Gabriel era un joven de unos 25 años, con ropa manchada de pintura y una mirada intensa y melancólica que le recordó dolorosamente a los ojos grises de Anselmo.
Estaba vendiendo pequeños paisajes en acuarela a los turistas por unas pocas monedas. Lidia se acercó, fingiendo ser una cliente interesada. «¿Cuánto cuesta este?», preguntó señalando una pintura de un parque lluvioso. Gabriel levantó la vista y sonrió con timidez. «Para usted, señora, lo que quiera darme. Hoy no he vendido nada y necesito comprar materiales». Su humildad le partió el alma a Lidia. Era la misma dignidad herida que tenía su abuelo el día que llegó a La Pérgola. Lidia compró todos los cuadros que Gabriel tenía expuestos. El joven la miró asombrado, casi asustado. «¿Es una broma?», preguntó. «No, Gabriel. Tengo un restaurante y necesito arte para decorar las paredes. De hecho, necesito a alguien que pinte un mural en el salón principal. ¿Te interesa el trabajo? Incluye comida y sueldo fijo». Gabriel aceptó sin dudarlo, con los ojos brillando de gratitud. Durante las semanas siguientes, Gabriel trabajó en La Pérgola Dorada. Lidia no le dijo quién era su abuelo todavía. Quería cumplir la voluntad de Anselmo de conocer su corazón primero, y lo que encontró fue un alma noble, trabajadora y sensible, que trataba a los lavaplatos con el mismo respeto que a los clientes. Gabriel pintó un mural hermoso, una escena de un anciano compartiendo pan con una mujer bajo la lluvia. Sin saberlo, había pintado la historia de su propia familia. Un viernes por la noche, mientras Gabriel terminaba los detalles del mural, la puerta del restaurante se abrió. Entró una figura que hizo que el salón se quedara en silencio. Era Ignacio, pero ya no era el gerente arrogante de trajes impecables. Estaba sucio, delgado, con la barba crecida y la ropa desgastada. La vida, con su justicia poética implacable, le había devuelto el golpe. Nadie le había dado trabajo después del escándalo público de su despido, y sus deudas lo habían consumido. Ignacio se paró en la entrada, vacilante, mirando a Lidia con una mezcla de vergüenza y desesperación. Los meseros se tensaron, esperando que Lidia lo echara tal como él había hecho con Anselmo. Pero Lidia, fiel a su promesa de usar el corazón como brújula, caminó hacia él. Hacemos una pausa final llena de significado. Familia de rutas fascinantes. El círculo se ha cerrado. Ignacio, el verdugo, ahora está en la posición de la víctima. Es muy fácil ser amable cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de carácter es cómo tratamos a nuestros enemigos cuando están derrotados. Lidia tiene el poder de vengarse, de humillarlo como él lo hizo. ¿Qué harían ustedes? ¿Le darían un plato de comida a quien intentó destruirles la vida? Escriban la palabra misericordia en los comentarios si creen que el perdón es la venganza más elegante que existe. Lidia, señora Lidia, murmuró Ignacio, incapaz de mirarla a los ojos. No vengo a causar problemas. Solo tengo hambre y recordé que ustedes tienen esa mesa, la mesa 5. Su voz se quebró. Lidia sintió una profunda tristeza por él. No había triunfo en ver a alguien caer tan bajo. «Sí, Ignacio, tenemos la mesa 5», respondió ella con suavidad. Lo guió personalmente a la misma mesa del rincón, le retiró la silla y le hizo una señal al mesero. «Sírvanle el menú completo, por favor». Ignacio rompió a llorar sobre el mantel, un llanto ronco y doloroso de arrepentimiento puro. Gabriel, que observaba desde la escalera, se acercó a Lidia. «¿Quién es él?», preguntó. «Alguien que olvidó que la vida es una rueda, Gabriel. Y nosotros estamos aquí para recordarle que siempre se puede volver a subir». Esa noche, Lidia decidió que era el momento. Llevó a Gabriel a la oficina privada, donde un retrato de Anselmo colgaba ahora en la pared. «¿Reconoces a este hombre?», le preguntó. Gabriel asintió, sorprendido. «Sí, es el señor amable que me compraba cuadros en la plaza. Nunca me dijo su nombre, solo me decía que yo tenía talento». Lidia sonrió con lágrimas en los ojos. «Su nombre era Anselmo Valdivia, y era tu abuelo». La revelación fue un torrente de emociones. Lidia le entregó la carta y le explicó todo. La herencia, el arrepentimiento de Anselmo y su deseo de que Gabriel no pasara las penurias que pasó su madre. Gabriel lloró, no por el dinero, sino por saber que no había estado solo en el mundo, que su abuelo lo había amado en silencio hasta el final. Gabriel y Lidia se convirtieron en socios. Gabriel usó parte de su herencia para crear una escuela de arte gratuita para niños de bajos recursos, honrando la memoria de su madre y de su abuelo. Lidia siguió dirigiendo el restaurante,
que se convirtió en un faro de esperanza en la ciudad. ¿Y qué pasó con Ignacio? Lidia no solo le dio de comer, le dio una oportunidad. Le ofreció el puesto de lavaplatos, el escalón más bajo, para que aprendiera el valor del trabajo humilde. Ignacio aceptó. Durante un año lavó platos en silencio, escuchando y aprendiendo. Con el tiempo, recuperó su dignidad, pero esta vez cimentada en la humildad, y llegó a ser el jefe de cocina, famoso por tratar a su personal con una amabilidad inquebrantable. Años después, la pérgola dorada seguía llena. En la mesa 5, siempre había alguien sentado recibiendo comida gratis y una palabra de aliento. Lidia, ya con canas en el cabello, se sentaba a menudo allí para mirar el mural que Gabriel había pintado. En él, bajo la figura del anciano y la mujer, Gabriel había añadido una frase pequeña en letras doradas: «Nadie es tan pobre que no pueda dar, ni tan rico que no necesite recibir». Lidia sabía que Anselmo, desde algún lugar, sonreía al ver que su legado no eran los edificios ni las cuentas bancarias, sino esa cadena interminable de bondad que había comenzado con un simple estofado de carne. Esta historia nos recuerda que un solo acto de valentía puede derribar muros de indiferencia. Lidia arriesgó su sustento por un extraño y ganó una familia y un propósito. Anselmo buscó humanidad y encontró redención. Y nosotros, espectadores de esta vida, aprendemos que el verdadero poder no está en mandar, sino en servir. Gracias por acompañarnos en Rutas Fascinantes. Si esta historia de justicia divina y amor al prójimo te ha tocado el corazón, por favor suscríbete y comparte este video. Nunca sabes quién necesita escuchar esto hoy. Y recuerda, la próxima vez que veas a alguien necesitado, no mires hacia otro lado. Podrías estar frente a tu propio milagro. Hasta la próxima historia.